Hay muchas personas que se les hace muy difícil relacionarse con Dios como padre. A lo mejor porque no tuvieron un padre o su padre estuvo ausente en sus vidas. There are many people that have a hard situation to have a relationship with God as a father. Maybe because they didn't have a father, or maybe because their father was absent in their lives. Mi papá trabajaba 2 turnos corridos en brigadas de emergencias en la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico y realmente era bien raro verlo en la casa porque siempre estaba trabajando. Nosotros éramos 4 niños, mi mamá era ama de casa, así que él tenía que trabajar mucho para poder mantener el hogar. Me crié entonces con una mamá bien abnegada, una mamá bien responsable en el cuidado mío y de mis hermanos, pero cuando vine a ver la figura de padre, realmente puedo decir que la vi muchas veces más de mi abuelo que de mi mismo papá, porque mi papá estaba siempre trabajando. Así que ellos ocuparon ese lugar principal de padre y madre. Y mi abuelo se llamaba Francisco. Mi abuelo nos llevaba a la iglesia, al grupo de jóvenes, nos llevaba a los campamentos de verano, nos llevaba al campamento de la escuela bíblica de verano y nos llevaba también a los campamentos de jóvenes. Yo me recuerdo que mi abuelo guiaba bien rápido y cuando nos llevaba a los campamentos de verano, ellos tenían que, mi abuelo y mi abuela, llevar limones, porque yo me mareaba en el camino y mi abuelo iba a las millas guiando hacia Barranquitas, que era donde estaba el campamento, y él era el que me llevaba. Así que aunque mi papá estaba vivo, mi abuelo ocupa un lugar bien especial en mi vida. Mi papá me dio clases de guiar con mi mamá y mi abuelo fue el que me ayudó a estacionarme, porque mi primer examen de guiar, yo no lo pasé porque no pasé el estacionamiento. Entonces mi abuelo me cogió y me llevó a un parking y puso unos conos y me dijo que ya aquí te vas a parquear hasta que pases el parking. Entonces así fue que yo aprendí a estacionarme con mi abuelo. Y pues así me enseñó muchas otras cosas en la ausencia de mi papá. So my father was working a lot because we were 4 children, and he used to work in the emergency groups from the electric company in Puerto Rico. My mom was always there. And then I was able to see more a father figure from my grandpa because my dad would used to work many, many shifts to maintain their home. So, cuando yo puedo decir que cuando yo entonces veía la corrección de mi abuelo era diferente a la corrección de mi papá. Mi papá era fuerte de carácter y mi abuelo lo fue cuando mi padre estaba creciendo. Pero cuando llegó a ser abuelo, pues la situación cambió, ¿verdad? Y era muy lo que los puertorriqueños decimos alcahuete con los nietos, mi abuelo. Sí. Me acuerdo que cuando me corregía mi abuelo, por algo que pasaba en la iglesia o algo así, mi abuelo venía y se sentaba en una silla en el counter de la cocina y me decía, ven aquí, siéntate aquí. Y entonces cuando yo me sentaba me decía, eso no estuvo bien, eso estuvo malo, muy malo. Y entonces, pero no me gritaba, no decía, mi hermano decía, mi abuelo fue bien alcahuete con nosotros, decía mi hermano, el que va después de mí. Entonces, abuelo realmente en la iglesia fue muy respetado, era un líder bien, bien fuerte en la iglesia. Y a mi abuelo me recuerdo siempre estar presente en mis graduaciones. Me acuerdo que cuando yo recibí mi llamado ministerial, antes de que mi papá aceptara que yo tenía un llamado ministerial, mi abuelo fue el que lo aceptó. Mi abuelo fue el que decía que Dios me había llamado y que él sabía que Dios estaba ahí. Y realmente pues le tomó tiempo a mi papá. Mi papá decía, como pastora te vas a morir de hambre. Pero mi abuelo
lo reconoció el ministerio y siempre me trataba de ayudar como líder a que yo encontrara el camino mejor. Recuerdo que también el pastor de la iglesia en ese entonces, pues parece que no creía mucho en el ministerio de la mujer y el pastor me dijo, era un pastor joven, dijo, ¿para qué tú quieres ser pastora? Las mujeres tienen un hard time siendo ministro. Y entonces mi abuelo me dijo, vete y habla con el pastor retirado tal, él te va a orientar. So, mi abuelo estaba bien enmarcado en esas cosas. Entonces, mi abuelo, me recuerdo que también sus bisnietos y yo era pues su nieta mayor, siempre estaba como que en esa figura de líder en el hogar y hasta el punto que cuando Celis empezó a caminar, que dio sus primeros pasos, los dio hacia mi abuelo. Mira qué punto. Yo me acuerdo que mi abuelo le dijo, Celis, ven acá. Y ella salió caminando, pero tenía 10 meses. Salió directito donde mi abuelo, a los brazos de mi abuelo. So, mi abuelo pues tenía esa figura especial, esa figura especial. So my grandpa had a very important relationship with me to the point that he was the one who guided me in ministry, accepted that I had a ministerial call, and was a leader in my family, at least with the grandchildren. A pesar de todo, también tengo que decir que tuve un padre muy responsable, ¿verdad? Muy buen proveedor. Y tengo tengo la bendición, mi papá está todavía vivo, pero realmente, si fuera yo a decir quién es la figura que vi como padre más fuerte, pues es las enseñanzas de mi abuelo. Mi papá tenía unas enseñanzas también interesantes, tenía expresiones que él decía que eran muy interesantes. Por ejemplo, me recuerdo que mi papá siempre decía, lo que yo digo se puede escribir en un libro. No sé en qué libro, pero se puede escribir en el libro que mi papá tenía. Y entonces él también nos narraba muchas historias cortas, muchos cuentos para enseñarnos modos de comportamiento. Y mi papá se los inventaba, mi papá era muy creativo en ese sentido. So I can say that my dad had peculiar ways to do things, and he was very responsible. He worked very hard, and I learned that from him. And had expressions like saying, "What I say, you can write it in a book," and used to say small stories, anecdotes to teach us how to behave. El texto de hoy, entonces, es un texto también que habla sobre dos modelos paternos eh, y está en el Salmo 127. En el texto de hoy podemos ver esos modelos, ¿verdad? De lo que es la paternidad en términos del escritor, del autor. Por último, quiero decir que mi abuelo también, en adición de ser esa figura, mi abuelo fue un veterano de la Guerra de Corea y de ahí venía pues todo ese ejemplo de firmeza y de amor y sobre todo de lealtad que los soldados aprenden cuando van a la guerra. So the text of today talks from models of paternity, and I can say that when we see that example in the Psalm 127, I also can say that I saw many examples in my dad and my grandpa, but particularly I learned from my grandpa. He used to be a veteran from Korea, and from him we learned love and also strength and loyalty because of the way that as a soldier he went to the war. El texto de hoy que se encuentra en los Salmos. El libro de Salmos quiere decir alabanzas y es un libro que contiene 5 libros de poesía religiosa, el libro de Salmos. Está en el Antiguo Testamento, pero el texto de hoy se encuentra en la sección que se llama libros sapienciales o libros de salmos de sabiduría. Entonces, aunque el libro completo pues se llama Alabanzas o Salterio, el texto de hoy, particularmente en el Salmo 127, está en esa sección de lo que están los salmos de sabiduría y fue escrito por David para Salomón, para su hijo. So the text of today is Psalm 127 is inside of the wisdom book
And even when the Psalms means praise or psalter, the text of today is from David to Solomon, and it's a song talking about wisdom. En los primeros versículos que acabamos de leer, se discute la eficacia del esfuerzo, del empeño, del afán humano, donde se concentra la bendición de parte de Dios. Y es, de acuerdo al texto, en los hijos. Los hijos son los que ayudan a los padres, ¿verdad? En muchas maneras a sentirse bendecidos. El autor entonces plantea que hay que caminar las calles de la ciudad, ¿verdad? Está dando un ejemplo de ese tiempo, ¿no? Pero que al caminar esas calles de la ciudad hay que observar las distintas actividades de la gente que están en esas áreas. Es lo que el autor está diciendo. So the text begins like talking about the strength and the way that human being can see the blessings of God. And it's saying that it's particularly in the children of the parent. It says also that as you walk the city, you can see different activities where the human being can see how the time and the strength and everything acts. So, comienza diciendo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. So if God, according to the author, if God doesn't build the house, the builders labor in vain. Unless Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So Dios es de acuerdo al autor, ese guía de la ciudad, es el que está adelante enseñando cómo la ciudad debe de caminar. Y Dios entonces es el cimiento del hogar, ¿verdad? Por eso dice, en vano trabajan, si Dios no edifica el hogar, la casa, en vano trabajan los que le edifican. Del salmista entonces continúa caminando en este trayecto del texto y nota también a los soldados sobre los muros. En la época antigua, las ciudades tenían muros que protegían la ciudad, ¿verdad? Entonces dice el texto que en esos muros habían soldados, habían personas que estaban cuidando la ciudad. Dice también que había guardias en la puerta de la ciudad. Y entonces estos guardias, estos soldados eran los que vigilaban cualquier movimiento extraño para evitar que hubieran peligros extranjeros que vinieran a la ciudad a hacer daño. So in this text, we see that the writer is talking about the path that the city had and that was protected by walls where there were soldiers and people, guards that were looking for the city, avoiding that foreigners will come and endanger the city. El texto continúa, por demás, que no te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comas el pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep for those he loves. Está hablando de la bendición de Dios. El argumento en este momento es que el esfuerzo humano no es el que toma las cosas, porque sin la bendición de Dios ese esfuerzo es nulo. O sea, que si nosotros no caminamos bajo la bendición de Dios, de nada vale, sigue diciendo el autor. Dice que el ser humano o el hombre está construyendo su casa y la construye con cimientos fuertes. Así el hombre se lo repite también Mateo, en Mateo 7, cuando dice que la casa que se construye en la arena se va a derrumbar, porque cualquier tormenta la puede tumbar. So in this moment, the text is talking about how we build our way to do things by God's guidance. And God is the one who takes us to sleep, and God is the one who provides the food for our humanity.
the food to feed us. So also kind of like alluding to that way that the scripture talk about how to build the house, not in sand, but in a good foundation. Because when the storm comes, if the house is built in the sand, it's going to fall away. Termina el texto diciendo más adelante que la herencia del Señor son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valientes son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado o bendecido es el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable en la puerta de los enemigos. Aquí vemos algo que culturalmente es muy particular y lo vemos en muchos lugares. Hemos estudiado en los estudios bíblicos, textos bíblicos de mujeres que han pedido, ¿verdad?, la bendición de un hijo, como la mamá de Samuel, Ana. También lo vimos en Saraí, que Dios bendice a Abraham con un hijo que es el que va a ser el legado de ese pueblo, ¿no? Así que los hijos son una bendición muy especial. Nosotros sabemos que hay muchas maneras de ser padre. No necesariamente como dice el texto que es en el vientre. Esa es una, ¿no? Pero también podemos adoptar, también somos padres de mascotas que tenemos, somos padres de muchachos o de sobrinos que le estamos siendo sus ejemplos también. Ese es un tipo de paternidad, ¿no? Es el liderato nuestro como seres humanos. Pero en este texto en particular, el texto habla de los hijos tenidos en la juventud, porque la cultura judía para ellos era muy importante el tener hijos de sangre. En esa época no había in vitro ni nada de esas cosas, ¿verdad? Así que el texto está aludiendo a ese tipo de parenthood, ese tipo de paternidad, ¿sería parenthood? El texto entonces nos está recordando que en el Antiguo Testamento la bendición de ser padre o madre era un sinónimo de benevolencia y de bendición de Dios. También el pasaje está enmarcando que la prosperidad es una señal también, ¿verdad? Los hijos marcan la prosperidad. Entonces, la prosperidad, pues, básicamente de cosas valiosas, de éxito, de familia. También nosotros podríamos decir que no necesariamente eso es hoy en día lo que nosotros consideramos prosperidad, ¿verdad? Y entonces, el texto nos llama también a reflexionar en el bienestar de Dios que provee reposo y paz. So the text is reminding us that the blessing of having being parents bring blessings from God, and also the prosperity that comes through that blessing. The value of life is the success, the family, the children, and the ways that God also help us to rest and have peace. That's why we hear in the verses, children are a heritage from the Lord, offspring and a reward from him. Like arrows in the hands of the warrior, are children born in one's youth. Blessed is the man whose giver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Cabe mencionar que nosotros podemos ver las caras de Dios de muchas maneras, no necesariamente solo en paternidad. Dios tiene muchas caras y como yo dije al principio, no necesariamente todo el mundo se conecta con Dios como un padre. Dios puede ser madre, Dios puede ser hermano, amigo, Dios puede ser espíritu. Y lo vemos, ¿verdad? Que en la escritura Dios es sabiduría, Dios es espíritu, Dios es el Hijo, ¿no? Jesús también. Así que el texto, aunque nos está diciendo y nos está hablando de este tipo de experiencia, nosotros también podemos aludir y reflexionar en las diferentes presencias de Dios ante su pueblo. ¿Ok? So as we reflect in this text, we can remember that God not only comes to us as a father, but also has many faces. It's the face of the spirit, it's the face of the wisdom, it's the face of a mother,
Por ejemplo, en Isaías 66, el verso nos dice, 66:13, como aquel a quien consuela a su madre, así les consolaré a ustedes, y en Jerusalén recibirán consuelo. Ese es Dios hablando por medio del profeta. Like the one that comforts as a mother, I will also comfort you, and Jerusalem will receive comfort from me. So está hablando de, it's talking about another face from God, the face of a mother. Está hablando de la cara de Dios como una madre. Jesús es el Hijo de Dios y es una de las caras de Dios también. Debemos recordar que Dios como Padre tuvo orgullo de su Hijo. Eso, o sea que nosotros mismos vemos eso, nuestros padres tienen orgullo de nosotros también, ¿verdad? Algunos padres, ¿verdad? No sienten ese orgullo, pero la mayoría lo sienten, orgullo de ser padre. Y Mateo 3:17 nos dice que cuando Dios habla de Jesús, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. So, vemos esa cara de Dios como Padre de Jesús. We see that face of God as that is as a Father from Jesus. In Matthew 3:17, we see that says that there was a voice from heaven saying, "This is my loving Son," and God completion and satisfied because of that. Dios también se presenta en la Escritura como Dios creador. Es otra de las caras de Dios. En Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. So Dios es el creador del universo. So in Hebrew 1:1-2, we see God as the creator. And if we read the text, we see that the text finishes saying that God created the universe. Dios no solo se deja ver de estas maneras porque también está el Espíritu de Dios. En Juan 4:24 vemos que dice Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. So we see the last phase we're going to see today or reflect today is the spiritual one. So God is a spirit. In John 4:24 says, God is spirit, and the ones that worship in spirit and truth will be worshiping him or worshiping God. No importa de la manera que tú te relaciones con Dios. Puede ser como padre, puede ser como espíritu, puede ser como la sabiduría, como Jesús. Es importante que te relaciones con él, no importa cómo, pero lo que importa es en sí la relación. So today we're going to reflect in that the relationship with God is the one that matters, not how you relate with God. God can be God, as spirit, as a parent, as Jesus, but what is important is not the face of God, but a relationship with God. Yo he estado trabajando con familias que sus seres amados están al final de la vida y es una experiencia muy importante, ¿verdad? Que muchos de ellos quieren que su familiar acepte a Dios antes de que muera. Y entonces es esa obsesión con que ellos digan, sí, acepto a Jesús como mi Salvador. Pero la realidad es que Dios tiene tantas maneras de acercarse a nosotros. Jesús es por excelencia una de las mejores, pero Dios tiene una manera de por medio de su espíritu revelarse a todo ser humano. Así que hoy yo les recuerdo que en esos momentos donde uno está preocupado de que si los hijos siguen a Dios o dejan de seguir a Dios, que realmente pues oremos que Dios tenga ese alcance. Dios es el que necesita acercarse. Nosotros enseñamos, ¿verdad? A los hijos, a los sobrinos, esto y lo otro, sobre Dios. Pero quien va a tener el encuentro con Dios realmente final es esa persona. Y lo puede ver de muchas maneras. Como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu. So as we reflect on this subject, let's just remember that God has many ways to reach the human being. And when I minister to families that they want to accept
that their family member in end of life accept Jesus as their savior, I always say to them that God has the way to reach them in the way that is more appropriate for that person. En Efesios 3:20 nos dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, va a hacerlas según su voluntad. So Ephesians 3:20 talks about God being with us and do things abundantly more of what we ask or understand. Así que finalmente, si has tenido a Dios en tu vida o lo has recordado como un Padre amoroso, te exhorto a que lo sigas haciendo. Pero si tu encuentro con Dios es como espíritu o como Jesús o sea la manera que sea, solamente te recuerdo que alimentes esa relación con Dios, que recuerdes que Dios está aquí, que Dios te ama y que va a continuar bendiciendo tu vida. Así que hoy esa es mi reflexión al acercarnos a la mesa, que recordemos que Dios está ahí y que la mesa está abierta para todos. Y es Dios quien nos está invitando porque Jesús murió por todos nosotros en la cruz. So today, as we approach the table, let's remember remember our relationship with God. And it could be as a loving father, but it could be also as a mother, as a creator, as a spirit. There are many images that we can have in our minds of how God relates to all of us. So today, as we approach the table, let's remember our relationship with God, because that's the best. Our relationship with God, no matter what face of God we are seeing. Amén. Así que acerquémonos a la mesa con esa esperanza, no importando cuál cara de Dios vemos, pero solamente recordando que Dios está aquí y que está caminando con nosotros y que nos está bendiciendo en un día como hoy. Acerquémonos a la mesa, pues la mesa está servida y es Jesús quien nos invita. Amén. Amén.